Y estando allá en la convención, estaba dialogando con este caballero y nos dice, mira, este va a ser mi último año, acá en la convención. Y nosotros le decimos, mire, ¿por qué va a ser tu último año? Y él dice, porque prontamente me jubilo. Y utilizó esa palabra en particular, prontamente me jubilo. Y él, de manera de, ¿verdad?, vacilando con nosotros, riéndonos y compartiendo, estaba diciendo, no, porque no me retiro, me jubilo. Y se me quedó esa frase grabada. Y luego yo dije, eso es un dicho que decimos, ¿verdad? Acá en Puerto Rico se dice mucho, ¿verdad? Porque en Estados Unidos y en el argot en inglés se habla mucho del retirement, del retiro. Pero el puertorriqueño dice, yo me jubilo. Y hoy quiero hablarles sobre ese tema en particular, jubilado pero no retirado. Quiero hablarles sobre eso, jubilado no retirado. Y en esta conversión pude tener unas conexiones y aprender de muchas personas de cómo ellos corrían sus negocios y cómo hacían, ¿verdad?, esas conexiones a través de los años y cómo eso los ayudaba a estar a donde estaban hoy. En uno de los, ¿verdad?, saliendo del hotel y llegando hacia el área de la convención, tuve la oportunidad, estaba tomando un Uber y el muchacho que nos lleva del hotel a la convención era un muchacho asiático, era una persona asiática y bien joven. Y cuando nos sentamos, yo me siento en el asiento del frente, al lado de él, los que me acompañaban estaban en la parte posterior, y él tenía puesta música cristiana en inglés. Yo reconozco la canción y nada, empiezo a tararearla. Y es bien interesante porque él me dice, ¿eres cristiano? You're a Christian too. Y yo le digo, sí, yo soy cristiano. Y me dice, pues yo soy cristiano, lo digo orgullosamente. Y yo, qué bueno, gloria a Dios. Y yo le digo, ¿y qué haces acá en la ciudad de Las Vegas? ¿Qué te dedicas? ¿Qué trabajas? Y él me dice, mira, por el momento estoy haciendo Uber, pero yo en China, yo soy ingeniero. Que viajé acá a Estados Unidos y estoy haciendo Uber. Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo llevas en Las Vegas? Llevo 3 semanas. Y yo, de dónde vienes? Vengo de Dallas. Estuve viviendo 5 años en Dallas. Hace 3 años me convertí y estoy acá ahora en Las Vegas. Y yo, ¿qué te trajo a Las Vegas? Porque a mí me gusta cuando me siento en los Uber a hablar con los uno se entera unas historias bien buenas. ¿Y qué te trajo a Las Vegas? Y me dice, mira, pues estaba haciendo Uber en las Dallas y mientras estaba conduciendo sentí la voz de Dios y me dijo, tienes que irte a vivir a Las Vegas. Entonces, las personas que andaban conmigo estaban impresionadas sentadas, no son cristianas, son profesionales. Y uno de ellos les dice, que es irónico irte a vivir a la ciudad del pecado siendo cristiano. Y yo les digo a ellos y les digo al muchacho, al joven, le digo, es que dentro de la oscuridad tiene que haber luz. Y él vino a hacer luz. Cuando me bajo y me voy a despedir de él, le digo, continúa escuchando la voz de Dios. Algo es lo que tú vas a hacer aquí que nadie va a entender. Y él me dijo, amén, lo recibo. Y esas experiencias como esas me llevan a pensar que muchas veces nos encontramos en lugares y llegamos a lugares que no nos podemos imaginar en ningún momento que vamos a estar ahí, pero necesitamos estar ahí. Necesitamos estar ahí. Y en estas reuniones pues conozco a este caballero, a este ingeniero que es un ingeniero que lleva trabajando más de 40 años en uno de los canales más importantes aquí en Puerto Rico. Es una de las personas que su decisión ha cambiado drásticamente la industria de la televisión, o sea, en muchas de sus decisiones. Y para mí fue un honor conocerlo. Y cuando estamos sentados, él dice, prontamente me jubilo. Estoy aquí porque estoy entrenando. Y nos presenta a un muchacho joven,
le digo joven porque tenía mi misma edad, joven. Y lo estoy entrenando a él para que conozca todo lo que yo he hecho todos esos años, lo pueda entender y pueda accionar. Y mientras estábamos hablando, él nos hablaba de cómo, aunque él salía de ese trabajo, sus próximos planes, porque no se iba a detener. Decía, ahora voy a hacer estas otras cosas, ahora voy a trabajar en esta otra área, ahora voy a hacer esto otro. Y lo veía bien emocionado, no porque se estaba terminando una etapa, sino porque iba a comenzar otra. Y pensé, mientras estaba en el avión estudiando, leyendo, porque hay que aprovecharlo, aunque el vuelo fue malísimo. Uno dice, ya, tengo una mala experiencia en el vuelo, pero dentro de esa mala experiencia yo me dije, bueno, hay turbulencia, pues leo la Biblia, oro y aprovechar que estoy lo más arriba conectado con Dios y aquí de algo tiene que salir. Algo tiene que salir. Y esa pregunta me llegó a la mente, el por qué jubilado y no retirado. ¿Por qué jubilado y no retirado? Y mientras estaba haciéndome esa pregunta, me recordé de una película que es una de mis películas favoritas. Cristina dice que es por la actriz, yo digo que es la película, que es la película de Intern. En esa película de Intern sale la actriz Anne Hathaway y es una de las películas que a mí más me gusta el mensaje que traen. Una película impresionante. Habla sobre Ben Whittaker, que tiene 70 años, envió a todo, o sea, él viajó, él fue a todos los lugares de su lista. Él en todo su tiempo, él hizo muchas cosas. Y un día reconoció algo incómodo, que se sentía vacío. Era viudo, estaba en su casa, ya no estaba trabajando y se sentía vacío. Y no porque le fallaran o le faltaran cosas, sino porque había dejado de creer que todavía tenía algo que dar. Y dentro de la película, él era músico y hacen un statement bien impresionante que a mí se me quedó y me encantó. Es que los músicos no se retiran cuando llegan a cierta edad, se retiran cuando ya no tienen la música por dentro. Entonces, ayer, en el evento que tuvimos para los empresarios, la licenciada amiga mía que estaba acá con nosotros me hace un comentario del pastor Iván. Me dice, oye, el pastor Iván no se está quieto. Y me dice, tiene la música por dentro. ¿Cuánto dan fe de eso? Que el pastor Iván tiene la música por dentro. Tiene la música por dentro. ¿Cuándo han escuchado eso? Dice, muchachos, ese tiene la música por dentro. Está activo. Se pone rojo rápido, era. Pero hay personas que tú los ves que ya no tienen la música por dentro. Están así. Esa película es una de las películas, para mí me emociona mucho, me encanta. Tiene muchas escenas y tiene muchas cosas bien bonitas. So que si no la han visto, de verdad se las recomiendo. Vayan a verla. Está muy, muy buena. Pueden buscarla. Esa escena en particular es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque vemos a una persona que a simple vista puede parecer que no pertenece a un entorno. Una persona que a simple vista no pertenece a un entorno porque dentro de todo lo que está sucediendo parece que no funciona o no sirve para eso. Vamos a hablar ahí en Arroyo Bichuela. Cualquiera que lo mira dice, ya está pasadito, no funciona para eso, no sirve. Pero cuando vemos su experiencia y su capacidad de poder ver y mejorar todo lo que está a su alrededor, cómo poco a poco lo van reconociendo dentro de las necesidades que hay en ese entorno. Y es bien interesante porque yo quiero definir lo que significa el ser retirado y en lo que es ser jubilado. Son dos términos que a simple vista podemos pensar que es lo mismo. Son dos términos que a simple vista podemos nosotros entender que significan lo mismo, pero no significan lo mismo. Y la palabra jubilado viene del latín
jubilaeos, que significa que en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de Jesús, era el año del jubileo, era el año de la celebración. Era el año que Dios restauraba, era el año que Dios liberaba. Era el año que Dios devolvía lo que se había perdido. No era un año de fin, era el año de reinicio. Eso es lo que significa jubilado. El mundo tomó esa palabra y la convirtió en un sinónimo de retiro. Porque cuando hablamos de retiro, estamos hablando de inactividad, de algo que se detiene, cuando no son sinónimos. Para esa diferencia clara y crítica de esas dos palabras, nos deja algo bien importante. Que retirado significa que te alejaste, jubilado significa que vas por algo nuevo. Jubilado debería ser esa palabra que entramos en un tiempo de algo nuevo y en un tiempo de celebración. Y es bien interesante porque cuando yo escucho a este ingeniero hablando de que no, yo no me retiro, yo me jubilo, lo decía con una emoción de que iba a comenzar algo nuevo. Y cuando vemos esta escena de la película donde este personaje, Ben, entra en un tiempo nuevo donde él va a empezar a encontrar su nuevo ritmo. Era músico y en su casa se encontraba donde ya no tengo más nada que hacer. Y lo que necesitaba era estar dentro de un entorno donde pudiera celebrar lo que él era. Y quiero ir a la Biblia, y hay varios pasajes bíblicos que son historias bíblicas que nos van a llevar a través de lo que es el júbilo. En Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21, el apóstol Pablo está hablando de Abraham, el padre de la fe. Y Abraham es una de las historias que todos conocemos. Mientras yo estaba leyendo esta historia, yo me dio risa porque yo lo vi de una manera jocosa. Pero vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo 17. Ahí búscalo en tu Biblia. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo así casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Algo bien interesante cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Romanos y le trae a colación a lo que está sucediendo y les trae a memoria lo que Dios había hecho con Abraham, que era una promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Vas a tener un hijo. ¿Qué era lo que veía Abraham físicamente, terrenalmente? Fácil. No podemos maquillarlo mucho. Que estaba viejo. Dice la Biblia que su cuerpo estaba como muerto. No mires a tu esposo. No lo mires. No lo mires. Porque dice que más adelante él estaba, pues Abraham estaba casi en los 100 años, pero estaba cangri todavía. La Biblia dice que todavía podía.
tuvo 2 hijos más. Así que no se sorprenda si Dios hace un milagro. Ay, papá Dios. Eh, mira que ahí estoy con la unción encima de que si vamos a orar, yo... Ay, Dios mío. No sigo. Esas son de las cosas que uno predica que uno no debe decir. Abraham, teniendo casi 100 años, su cuerpo, dice Pablo, que estaba como muerto. La matriz de Sara, ni se diga. Cualquier ángulo humano, esa situación era como que no tiene salida. Es como que eso es eso y no es más nada. Noten algo bien específico de Abraham. El texto dice que consideró su cuerpo. Y muchas veces cuando Dios nos da una palabra y nos dice algo de nuestra vida, lo primero que vamos a considerar son las cosas que son visibles. ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está mi cuerpo? Si me puedo parar ahí, no me puedo doblar, no puedo moverme. Entonces empezamos a ver las cosas visibles. Abraham lo primero que consideró fue su cuerpo, no lo ignoró. No fingió tener 30 años para recibir la palabra. Lo vio, lo consideró y decidió que esa realidad no iba a tener peso en la promesa de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque la realidad de lo que está a nuestro alrededor, inclusive nuestro cuerpo, no puede influir en la promesa de Dios para nuestra vida. Eso es la fe madura. No sé si recuerdan en prédicas anteriores que les estábamos hablando sobre la fe madura. No es ciega, porque ciegos no somos. Es fe que ve la realidad completa y elige creer de todas formas. Pero hay algo más en el texto que no podemos pasar por alto. Dios le cambió el nombre antes de que naciera Isaac. De Abraham a Abraham. Abraham significa padre exaltado, Abraham significa padre de muchas multitudes. Y cada vez que Dios lo llama, cada vez que Sara lo llamaba, cada vez que sucedía algo desde la cocina, de donde fuera, estaba declarando algo que todavía no existía. Y cuando hacemos referencia de nuestro estado, por eso es que puse el tema de jubilado no retirado, porque la palabra correcta es qué nombre llevas en tu mente de ti mismo, porque la pregunta que quiero dejarte es, ¿llevas el nombre que tú mismo te pusiste o el nombre por el que Dios te llama? Ahora, Abraham no estaba solo en esa categoría. En Éxodo capítulo 7, versículo 7, nos habla de Moisés. Y dice, y Moisés era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando fueron a hablar con el faraón para liberar al pueblo. Entonces, cuando uno va a las historias y los milagros y los prodigios que suceden dentro de la Biblia, uno puede ver que mucha gente se emociona con las historias y podemos hablar de David cuando era joven, podemos hablar de Daniel cuando era joven, pero muchos de los milagros y los prodigios y de las cosas grandes que Dios hizo en la Biblia no fueron con los jóvenes. Preparó a los jóvenes. Por estas cosas sucedieron, mira, con los maduritos. Con los maduritos. Ahí en Éxodo capítulo 7, versículo 7 nos establece, y es bien importante porque la Biblia es bien específica al momento de darte nombre, fecha y edades. ¿Y por qué lo dice? Porque cuando vamos a la asignación de cada una de las cosas que Dios le da a cada una de las personas en la Biblia, es bien importante en nosotros tomar en cuenta en la etapa y en el tiempo que están viviendo en sus vidas. Moisés tenía 80 años cuando comenzó su mayor asignación, no cuando la terminó. Cuando comenzó, 40 años pastoreando ovejas ajenas en el desierto. O sea, él sale de Egipto huyendo
Y cuando uno hace el cálculo, que uno está leyendo la Biblia, él estuvo 40 años viviendo en Egipto como egipcio. Cuando sale de Egipto, huyendo por un error que cometió, estuvo en el desierto pastoreando ovejas que no eran de él por 40 años, convencido de que su tiempo había pasado. Muchas veces te encuentras en lugares o en momentos en tu vida haciendo cosas en tu vida, haciendo cosas que no te tocan, convencido que ya tú no tienes más nada que dar. Convencido de que su tiempo había pasado, y eso fue exactamente ahí en el desierto donde Dios lo buscó para hacer lo más grande para su vida. La pregunta no sería si ya pasó tu tiempo. La pregunta sería si es que Dios te está encontrando activo. Cuando vamos a la Biblia, muchas de las asignaciones y las promesas que Dios le da a las personas, se le da a las personas que están haciendo algo. Porque el que no está haciendo nada. La fe, particularmente la fe, es una de las cosas que no tiene fecha de vencimiento. Eso no tiene fecha de vencimiento. Y quiero cambiar un poco la escena. Hablamos de Abraham, hablé de Moisés, pero en el Nuevo Testamento hubo una mujer particularmente que no se dio por vencida. No miró su cuerpo, no miró las circunstancias y era la mujer del flujo de sangre. En Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34, vamos a leer Biblia. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho sobre esto, y muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada le había funcionado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices que quién te ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer llevaba 12 años enferma, 12 años gastando en médicos, 12 años sin resultado, 12 años que cualquier persona con una razón pensante hubiera dicho: esto no tiene solución, lo intenté todo, pues me muero. Hasta aquí llegué. Y lo más poderoso de ese versículo no es que ella tocó el manto de Jesús. Lo más poderoso es lo que dijo antes de tocarlo. El texto dice: porque ella decía en tiempo imperfecto. Cuando dice en tiempo imperfecto es que ella no estaba encerrando dentro de un tiempo la acción. Lo venía diciendo y lo decía una y otra vez mientras caminaba donde estaba Jesús, y lo seguía diciendo y lo repetía en sí misma: si tan solo toco el manto, seré salva. Nadie le dijo eso. No hay de registro que algún discípulo le explicara que el manto de Jesús tenía poder sanador. Ella se lo dijo a sí misma. Construyó su propia fe palabras antes de que ocurriera un milagro. Y aquí hay algo que no podemos perder de perspectiva. Esta mujer se consideraba inmunda ante la ley. Nadie podía tocarla.
Durante 12 años nadie la abrazó, nadie la buscó, nadie estuvo con ella. Estaba sola. Sola con su enfermedad y con su fe. No tenía un predicador que le ungiera, no tenía un predicador que le pusiera las manos, que la buscaran cada domingo, no tenía una comunidad que la apoyara, y a pesar de eso encontró la forma de seguir creyendo. Te estás diciendo a ti mismo sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tu cuerpo, sobre tu futuro. Sí, futuro. Lo que Dios prometió. La fe activa habla al presente creyendo lo que Dios nos dijo para el futuro. Cuando vemos la realidad de lo que tenemos en nuestra vida, el cuerpo, la salud, tenemos todo, no es lo que vemos, es lo que decimos, cómo actuamos, hacia dónde vamos. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, quiero que tú cojas ese versículo y cuando llegues a tu casa hagas notita y lo pongas en todos los lugares de la casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Diga el débil, fuerte soy. Dígalo conmigo otra vez. Diga el débil, fuerte soy. Porque es bien importante, porque es fácil levantarse por la mañana y decirle, ay, yo estoy como que ganado. No tengo nada que hacer hoy. No voy a hacer nada. Y en Joel, el profeta dice, diga el débil, fuerte soy. Este versículo no dice, dile al débil que es fuerte. No le pone la responsabilidad al que está aquí predicando o al pastor o al líder. Dice que el débil lo declare él mismo. La responsabilidad de cómo nos sentimos y cómo actuamos es nuestra. En la película, este personaje de Ben no esperó a que alguien le dijera, ¿sabes qué? Tú eres valioso, tú sabes que tú eres bueno en lo que hacías. Deberías de continuar. Busca la manera de cómo ser mejor. Ayúdanos. Él no esperó eso. Se levantó, él vio un problema y sabía que él tenía la capacidad de resolverlo. Él está así y en una oficina llena de jóvenes que tienen fuerzas, tienen capacidades, están activos y tú los veías. Cuando vieron esa escena de la película, vean que está todo el mundo corriendo para lado y lado. Inclusive los jóvenes se le acercaban y le decían, como el muchacho dijo, bueno, me gusta esa muchacha, mira, le voy a hablar. Y la muchacha, porque se le acercaban porque reconocían que él tenía la capacidad para poder ayudarlos. Pero él no esperó. Él ve a la jefa y ve que la jefa ve un escritorio, todo el mundo está haciéndose el loco, están poniendo cosas ahí regadas. Y él identificó y dijo, espérate, eso no debería estar así. Yo voy a tomar la iniciativa, voy a ser proactivo. Al otro día cuando llegan, ¿qué es lo que encuentran? El escritorio limpio. Y la pregunta que te voy a hacer hoy, yo les dije ayer a la chica, voy a predicar con amor. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. Y esta pregunta es, ¿tú estás esperando que alguien te diga que tú vales? ¿O simplemente te lo vas a decir a ti mismo? Yo creo que esta casa y esta iglesia no depende de mucha motivación, de que vengamos aquí y nos motivemos unos a los otros. Yo creo que aquí todos tenemos que llegar motivados. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha dado una palabra. Hay un versículo, hay un salmo. Yo creo que este salmo es el salmo que es más, pastor, yo creo que vamos a tener que hacer una camisa con este salmo. Bueno. Salmo 92, 14.
Se supone que se lo sepan. Salmo 92, 14. Y dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Qué lo dice? Aún en la vejez. Carlos está emocionado. Fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No viejitos verdes. Verdes de frondoso. Verdes ahí fuertes. Esto no es poesía, esto no es un poema. Esto es una declaración profética sobre la condición que debemos de tener. Yo lo tengo que creer desde hoy. Ustedes lo tienen que creer. Fructificarán, no fructificaron, porque es lindo decir, ¿no? Yo tenía esto, yo hacía esto, es que en la iglesia hacíamos tal cosa, y es que en mi trabajo yo lograba esto. No dice fructificaron, dice fructificarán. No dice no fructificarán si se cuidan bien. Dice fructificarán. El verbo está en un futuro activo sin condición de tiempo. Dios no conjuga. Cuando usted lee las promesas de Dios, y esto no es mi fuerte porque a mí no me gusta mucho el español, pero hay que aprenderlo. Son de esas clases, cuando tú cogías en la escuela las clases de español, que era conjugar los verbos, que si las esdrújulas, las llanas, y cómo tú... Ay, Dios mío, eso a mí me... Pero cuando vamos a la Biblia y leemos la Biblia, dice Dios no conjuga. Cuando tú lees las promesas, no las conjuga con cláusulas. Con cláusulas que dice, esto es hasta los 75 años. Él los conjuga con verbos activos. Un verbo activo es un verbo que no tiene fin. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Esto no es cuando nosotros digamos. Esto hasta cuando Él diga. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. No dijo hasta que te retires. Porque retirarse es aquí, ya terminé. Esto se acabó hasta aquí. O sea, que cuando yo les pregunten qué estás haciendo con tu vida, yo estoy jubilado, yo estoy celebrando. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo cosas nuevas en mi vida. Vienen cosas más grandes y lo sigo creyendo. Lo que significa que mientras estemos respirando, la obra de Dios no está terminada. No está terminada. Pero si nos detenemos dentro del tiempo y esas pausas que a veces uno hace, que uno dice, fíjate, tengo que... Y empezamos, porque no está mal hacer unas pausas. El problema es qué es lo que haces después de la pausa. Y en Isaías, capítulo 43, del 18 al 19, apúntalo por ahí. Él dice algo en particular. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz y las conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Esto es una palabra profética que no sé para quién es hoy. No sé para quién es esta palabra profética. Pero si continuamos pensando en el retiro y continuamos pensando en las cosas detenidas, en una pausa y pensando en el pasado, en las cosas que pudimos haber hecho, en las cosas que hicimos y en las que no han pasado, ¿qué es lo que sucede? Pero sin embargo, en la palabra de Dios dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Y yo no sé qué más ejemplos
puedo buscar de la Biblia que Dios nos presta y nos dice, ya no sé ni cómo te lo voy a decir, porque te lo digo en la Biblia, lo predicamos, lo cantamos, ya mismo vamos a tener que hablarte con las manos. Este texto tal vez no fue escrito para jóvenes, fue escrito para un pueblo en exilio, un pueblo cansado, un pueblo viejo que vivía del recuerdo de lo que Dios había hecho en el pasado. Y Dios les dice algo incómodo. Dejen de mirar hacia atrás. No porque lo que pasó no fue real, no porque hay testimonios en el pasado, no significa que eso valgan, sino porque viene algo que todavía no hemos visto. Cosas nuevas, no cosas viejas restauradas, no lo mismo de antes mejorado, cosas nuevas. Y la pregunta más importante del versículo no es la promesa, la pregunta más importante está al final. ¿No las conoceréis? Lo que implica que la novedad ya está operando y hay gente que no la está viendo porque está mirando hacia otro lado. Hacia el pasado, hacia sus limitaciones, hacia su edad. Y hay algo que tal vez quiero que te hagas otra pregunta. No la tienes que responder en voz alta, la respondes en tu mente. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida ahora mismo que ustedes han llamado coincidencia o cosas pequeñas que descartan completamente? ¿Por qué ya no esperas que Dios actuara específicamente con nosotros? Y voy a simplificarla. Hay cosas que te estás preguntando hoy si todavía valen la pena. Y dirás, pero ya yo terminé esa etapa en mi vida que vale la pena. Y con todo lo que te he predicado en la mañana de hoy, yo creo que debes entender que todavía vale la pena. Abraham a los 100 años recibió su mayor promesa. Moisés a los 80 comenzó la mayor obra. Una mujer sin comunidad, sola, sin apoyo y sin que nadie le dijera que podía, se habló a sí misma y recibió su milagro. En la película vemos a un personaje donde no esperó permiso de nadie para hacer lo que tenía que hacer. Todo lo que hemos visto en la palabra nos dice una sola cosa. Dios no ha terminado con nosotros. Como la canción de René González. Dios no ha terminado conmigo. Esa canción es espectacular. Le puse un reto ahí a ver si la buscan. Quiero que repitan conmigo en voz alta, en primera persona. No lo digan en la persona de al lado, olvídense del que está. Repítanlo conmigo. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creo que estamos en un momento precioso en Fuente de Agua Viva de Luquillo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo que está pasando es algo que Dios lo ha preparado. Y no lo digo porque esté yo aquí predicando, porque lo estoy diciendo porque alguien tiene que decirlo. La Biblia es clara. Si no lo decimos nosotros, las piedras lo van a gritar. Dentro de la convención me sucedió algo bien interesante donde mi trabajo particularmente es mirar hacia el futuro. Trabajo en la parte de mercadeo, marketing. Y ese marketing me especializo en la parte digital, en todo lo nuevo, en las redes sociales, el video, todo lo que tenga que ver con toda esta tecnología. Me siento y conozco al presidente de una cadena de televisión muy importante y estoy hablando con él y él me entrevista. Le digo lo que hago
Y él me dice, eso está muy bueno. Pero qué bueno que estás aquí aprendiendo de la televisión, porque eso no va a desaparecer. Y yo le digo, ¿por qué usted opina eso? Y él me dice, tienes que mirar los hechos. Por más cosas que vayan saliendo, redes sociales, la televisión siempre va a seguir ahí. Y yo le digo, ajá, necesito, y usted tiene alguna data, ¿sabes? Porque nosotros siempre queremos medirlo. Y si usted tiene alguna data que dice, pues vamos a hablar de la natalidad. Estamos claros que la población mundial no está haciéndose más joven, se está haciendo más vieja. Y los que consumen eso son las personas adultas. Y yo me quedo así y digo, interesante. Eso significa que las cosas nuevas, por más que nosotros deseemos tener una iglesia llena de jóvenes, las cosas nuevas le van a suceder a ustedes. Y tienen que estar listos y preparados para lo que Dios está trayendo. Eso me llevó a reflexionar y entender que sin importar en el momento en que estemos en nuestra vida, siempre tenemos que estar listos, que Dios va a cumplir lo que siempre va a seguir diciendo. Y no me voy a cansar de pararme aquí en el altar y hablar con ustedes personalmente y decir, Dios viene algo grande. Dios va a hacer algo grande con tu vida. Y lo voy a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque se va a cumplir, pero depende de ustedes mismos. La mujer de flujo de sangre simplemente pudo recibir su milagro porque ella se lo repetía a ella misma. So que cuando yo te pregunte, ¿qué estás haciendo? Y tú vas a decir, yo estoy jubilosa, yo estoy jubiloso, estoy celebrando porque viene algo grande, viene mi sanidad, viene mi promoción, viene algo diferente. Voy a ver a mis hijos, a mis nietos, voy a verlos cómo van a crecer, pero todo va a depender de cuánto te lo repitas y lo creas. De manera para cerrar el mensaje, creo que nosotros tenemos que creer esa palabra, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y que puedas entrar en un proceso de reflexión interna. Y esa reflexión interna de esta mañana es entendiendo todo lo que te he predicado hoy. Porque muchas veces recibimos mucha información, pero tenemos que tomar ese tiempo para poder internalizarlo y después accionar. Así que en esta hora permíteme orar para que el júbilo y el gozo de Dios esté presente en tu corazón. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y en esta mañana, Señor, oro por esta iglesia, oro por cada uno de los hermanos y nos ponemos, Señor, en tus manos, creyendo y recibiendo esta palabra. Señor, te pido que seas tú hablándole a cada uno de los corazones de los hermanos que está aquí. Esta hora, Señor, tú sabes y conoces cada uno de sus corazones. Señor, que esto no se quede en un mensaje de domingo, sino en un mensaje que va a cambiar nuestras mentes y nuestros corazones para el diario vivir. En esta hora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté constantemente con nosotros, acompañándonos y hablándonos y enseñándonos y guiándonos, motivándonos, entendiendo que todavía no ha terminado y que tu promesa sigue en pie. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Venga, un fuerte aplauso al Señor ahí, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta palabra. Oramos para que este mensaje haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y acercado tu corazón más a Dios. Si necesitas oración, puedes contactarnos directamente a través de Facebook e Instagram, FAV Luquillo.
Y si hoy deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, escríbenos. Queremos orar contigo y acompañarte en este hermoso paso de fe.